buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de Twitch en estos momentos y también a quienes nos verán en diferido en las grabaciones de YouTube. Y saludamos en este viernes, cierre de semana de nuestras lecturas, a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan, como bien dices, ya sea a través de nuestra señal en vivo en nuestro canal de Twitch, como a través de nuestras retransmisiones que quedan todas íntegras en nuestro canal de YouTube. Sí, como bien dices, ya terminando una semana, un poco pesada en lo que me parece a mí. Pero bueno, ya hicimos la labor y el deber pues de terminar. Cuéntame cómo estás en esta tarde. Bien, listo y preparado para esa lectura del día de hoy. Y pues bueno, quiero que me cuentes y nos cuentes a todos los que escuchamos en este momento con qué nos vas a sorprender el día de hoy. Bueno, pues para el día de hoy, como les digo, pues personalmente ha sido una semana así como con muchas cosas, bueno, tenemos un poco de estrés en el ambiente y todo, y bueno, qué mejor que llegar a este espacio de pronto a conversar, a pues conocer historias. Entonces, bueno, como tenemos en estos días pues invitados, temas de nuestro país, preferiblemente pues autores colombianos. Entonces hoy desde muy temprano me puse a la tarea de buscar autoras, cuentos. Tenía ganas de que hoy fuera de pronto una sesión un poco más ligera, aunque bueno, ya tú me dirás cómo resultó esta selección. Y bueno, me encontré un libro y una autora colombiana, colombianos los dos. El libro se llama Lenguas de Fuego y la autora se llama Ana María Cadavid Moreno. Ella, bueno, hace parte de una antología de cuentos que seleccionó una revista, bueno, una editorial que se llama Sílaba. Entonces, bueno, ahí ese fue mi punto de partida. Y bueno, encontré este libro que es editado por la editorial EAFIT, una editorial de una universidad colombiana. Y bueno, pues la encontré a ella. Es una autora que también pues, es arquitecta, es ilustradora y pues tiene varios cuentos por ahí en diferentes antologías. En el año 2006 se ganó un concurso que se llamó Los 700 de Lego de la revista Malpensante. Y bueno, tiene tres libros, dos con la misma editorial. Y pues bueno, digamos que en este libro lo que es muy interesante lo que ella hace, por eso quise traerla precisamente, porque pues tiene son diferentes relatos, pero los protagonistas, digamos que se mueven en el mismo, como en el mismo ámbito muy familiar. Me gustó porque pues es bastante colombiano. Pues se me hizo, ¿no? Ya lo conversaremos. Entonces, bueno, dentro de los cuentos que tienen este libro, está este que se llama Maravilla no tiene cédula. Entonces, bueno, pues esa es la lectura, esa es la autora que quería invitar hoy, ya pues para terminar la semana. No sé qué te parezca. Bueno, suena muy bien, un cuento muy colombiano, entonces, no sé, ese título me tiene muy intrigado. Ya quiero saber de qué se trata, entonces pues somos todos oídos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esto se llama Maravilla no tiene cédula de Ana María Cadavid. Y dice así, toc, toc, toc. ¿Por qué no usa el timbre como el resto de los mortales?
Bajo renegando. Miro el vidrio, pero solo veo un pájaro carpintero que se come un bicho en el sillar de la ventana. Lo golpea con el pico, se lo traga y vuela. Subo sonriendo los 7 peldaños hasta mi alcoba y de nuevo oigo ruidos. Huelo el cigarrillo. Doña, le voy a lavar el piso del estadero. Mire que tiene lama y se puede resbalar. Maravilla habla con un cepillo en la mano. ¿Ya sacó el duplicado de la cédula? Se sonríe, abre la manguera y cepilla. Conozco a César desde que vine a vivir a esta casa, desde que me casé. Siempre está por ahí, en algún techo, cavando un hueco, pintando, arreglando una tubería, matando una rata. Siempre intermitente. Aparece y desaparece al ritmo de los trabajos, de los señores y del vicio, porque el aguardiente es, de todos sus patrones, el más implacable. Si no tiene cédula, no tiene seguro y sin seguro es un peligro darle trabajo, porque no vino ayer, ni hace caso, ni cumple compromisos, ni hace la vuelta. Ay, usted sabe, doña. Tiene razón, yo sé. Vivo en la Loma de las Brujas, en lo que era la finca de los abuelos de mi esposo, una propiedad que con los años se ha dividido en hijos y nietos. Muchos de los parientes más distantes vendieron a los urbanizadores. Sin embargo, mis suegros y su descendencia han conservado la tierra haciendo casas, para disfrutar del privilegio de tener una finca, un paraíso en la ciudad. Pero 7 casas separadas por un jardín son 7 casas que se deterioran y requieren de un maravilla que las mantenga. César, ¿a usted quién lo bautizó Maravilla? Le pregunto mientras se desayuna el café con leche, el huevo frito, la arepa con mantequilla, el queso, las galletas de soda. El abuelo, doña. Y yo pensaba que era un chiste de Luis. No, él me puso así porque cuando yo terminaba un trabajo le mostraba. Vea qué maravilla, patrón. Se ríe y deja ver los dientes renegridos de tanto fumar. Pero usted trabajó mucho con don Luis. Sí, doña, desde que vivía con la primera mujer y después cuando se separó y se casó con doña Alina. También, vea usted, el abuelo y Luis ya están muertos como doña Alicia. 3 patrones muertos. Remoja la galleta en el café, me mira de reojo y enconcha la espalda sobre la bandeja para taparse. No quiere que le vea la cara. En los 3 entierros estuvo presente y por los 3 lloró. Hago cuentas. César ha tenido más de 20 patrones porque en cada casa están marido y mujer. Y por ejemplo, donde Alicia, mi cuñada, quedaron los 4 hijos y cada uno encierra un carácter y unas demandas distintas que él sobrelleva sin chistar. César, ¿cómo le va con los hijos de Alicia? Ay, doña, usted sabe que yo soy una tumba. Una tumba que se las sabe todas. Y le insisto, ¿de los 4 quién es el que manda? El joven Pedro es el que paga, pero la niña Nora es la que manda, y es brava, con decirle que yo no conocía la maldad hasta tratar con ella. Me río. Sobrio habla poco, pero cuando se emborracha sube la loma en zigzag y se la pasa deambulando por las casas. Tararea tangos. Habla consigo mismo. Son unos diálogos que al menor de los sobrinos no lo dejan dormir. Delira cosas como, yo no dejo que maten al patroncito, él es muy noble, no lo vayan a matar. Y hace unos días, a medianoche, gritó, llamen a la policía, me van a matar, auxilio, ladrones, ladrones. Un vecino llamó al 123. Vinieron 2 agentes, tocaron la puerta de la casa de la abuela y ella, muy plantada, les dijo que aunque fuera la policía no iba a abrir. Entonces nos avisó por teléfono y Alejandro, mi esposo, fue corriendo. Cuando llegó ya no había policía, ni ladrones, ni César. Dormimos sin entender nada y al día siguiente preguntamos. Nadie sabía algo distinto a los gritos en la noche. 2 semanas más tarde vi a César y cuando le reclamé se hizo el bobo. No, doña, yo no sé de qué me habla, esos son chismes que se inventan. Aquí está el barniz para la tablilla. Primero lo tengo que limpiar con barsol. Busqué el barsol y no lo huela que se marea. Algunas cuñadas dicen que César es un alcohólico y es un problema. Otros alegan que es inofensivo, que es un hombre bueno. Sin embargo, yo les advierto que aunque sea un trabajador independiente, es un riesgo que no tenga seguro y por eso le pido la dichosa cédula. Pero él vive al día, soñando con alcanzar el sábado para emborracharse. Hace un tiempo, cuando el abuelo estaba vivo, se nos perdió por años. Después apareció y dijo que estaba trabajando para un mafioso. ¿Cuántos años le trabajó al mafioso? Como 7. ¿Y es muy rico?
Riquísimo, doña, porque se quedó con la plata del hermano gemelo. Nadie sabe para quién trabaja. Iban juntos y para matar a uno les dispararon a los dos. 9 tiros y no lo mataron. En cambio, al otro con una sola bala lo dejaron frito. Y este se quedó con todo. Entonces el mafioso era el otro, le pregunto. Él mete la brocha en el tarro y se sonríe. No me tiene que contar, pero venga para que cierre el garaje. Si suena el teléfono, conteste y no le abra la puerta a nadie. Yo vuelvo antes del mediodía. Tome la llave por si tiene que salir. Maravillas de confianza. Ha recorrido cada rincón de mi casa con una brocha. Hace un par de años vino prendido a pedirle a mi esposo una recomendación para arrendar una pieza para vivir. Necesitaba que hablara de su honradez. Alejandro le sirvió una sopa y César le dijo: vea, patrón, yo soy tan honrado que aún sabiendo dónde tiene guardados unos dólares y los pasaportes, no me he robado nada. Muy honrado y muy sabido, puso en la carta. Después le dije que debíamos cambiarlos del lugar, pero me contestó que hay gente que se gasta la vida sospechando y como pago reciben la confirmación de sus recelos. Maravilla, ¿alguien me llamó? No, doña, usted no la llama a nadie. Vea, le devuelvo la llave. Todos los Gutiérrez tenemos una llave de repuesto en la casa de la abuela. Ha sido de gran utilidad. Una vez, Tomás, mi hijo menor, el que olvida todo, llegó de la universidad. Fue a buscar la llave en la vasija sobre la mesita del hall donde están todas amontonadas, pero no la vio. Extrañada, la abuela gritó: ¡Maravilla! ¿Dónde está la llave de Alejandro? De pronto se oyó un toc-toc y una vocecita de inframundo que decía: ¡Aquí! Y por arte de magia, por una endija del entablado de la sala, brotó la llave. César estaba debajo reparando una tubería. ¡Maravilla! Lo llamo para almorzar y no responde. ¡César! Grito fuerte hasta que lo veo. Viene de la casa de la abuela con una botella en la mano. ¡Presente! Se sienta accesando en la mesa del jardín donde le sirvo la comida. ¿Dónde andaba? ¿Por qué se pierde a cada rato? Usted sabe que a mí no me gusta que esté picando trabajos en las otras casas cuando está conmigo. No, doña, usted sabe que a mí no me gusta caparle trabajo. Yo estaba trayendo un tiner que sobró el otro día donde la abuela. Es raro. Antes nosotros sabíamos de qué herramientas se disponía, pero últimamente no sabemos nada. Si se necesita una escalera, él la busca donde Alina y un taladro donde los Correa, el lazo donde los Velázquez, la medialuna donde Mariela, la pulidora en casa de María Isabel, el machete donde la abuela. Él sabe dónde está cada cosa, porque constantemente trastea todo. Hace unos días le señalaba a mi cuñada: doña, es que esta herramienta no es de nadie, porque es de todos nosotros. Y en ese todos nosotros estaba él a la cabeza. ¿Sabe qué? Le doy la tarde libre para que haga la vuelta de la cédula. Primero tengo que hacerme las fotos y el examen de sangre y no tengo plata. Ay, tenga 15,000 para que no siga sacando disculpas. Lo voy a meter al seguro porque definitivamente usted por sí mismo no hace nada. No se organiza y cada vez es peor. Algunas veces toca en la puerta, pregunta por don Alejandro porque sabe que yo lo detesto borracho. Y mi marido baja y César le dice: patroncito, usted sabe que es tan noble, deme platica adelantado. Es que tengo una necesidad muy grande y no solo le da la plata, sino que también le sirve sopa y seco para que se le baje la borrachera. Usted es el patrón que yo más quiero, balbucea, sentado en los peldaños de la puerta de entrada, mientras que yo reniego. Sígale alcahueteando, que todo lo que se gana este hombre es para beber. Y no hay cantaleta que valga. Él sigue subiendo y bajando la loma con la sonrisa anestesiada de los borrachos, con la circunspección de los enguayabados. Va y viene, ya incluso lava la ropa. No sé en cuál poseto, pero en estos días vi un calzoncillo, un boxer anaranjado, asoleándose en el aro de la cancha de básquet de la casa de Fernando. Pregunté por semejante monumento al basquetbolismo y me dijeron que era de Maravilla. Es un desastre. Hace unos meses se metía en el garaje de la casa de la abuela y amanecía acostado en la mesa de planchar. Mi cuñada lo sacó regañándolo como a un perro. Cambiaron la cerradura y entonces decidió trastear las borracheras al vivero de las orquídeas. También lo sacaron. Siguió metiéndose a un cuartico sin puertas que tenemos junto al jardín. Allí hay una silla mecedora desvencijada en la que últimamente pasa sus delirios. César,
¿Usted por qué viene a pasar la borrachera aquí, a esta casa? "Mm, es que yo, donde vivo, se aprovechan cuando me ven así. No sé si es que soy muy paciente o muy pendeja. En realidad ya ni me lo pregunto. Una vez que tenía frío, ganas de llorar, abrí la puerta y me senté en las escalas de la entrada. Quería un poco de aire, un poco de sol, sobre todo sol. Miraba sin contemplar el jardín porque tenía los ojos encharcados y no podía ver nada. Ese día Maravilla salió del cuartico, se acomodó un peldaño más abajo y sin mirarme dijo: Ay, doña, hoy no pude trabajar. Usted sabe, si la señora Lina me ve así, me regaña. Sí, César, yo sé. Y entonces me levanté, me limpié la cara, entré a la casa, terminé de hacer el almuerzo y le serví un plato de comida en la mesa del jardín. ¿Y la cédula, César, cuándo me la va a traer? Ayer los de la registraduría estaban en huelga. Además, tengo que poner el denuncio de la otra cédula que me robaron. Pero de mañana no pasa, se lo prometo. ¿Qué te pareció? Bueno, pues sí, como lo mencionabas, un cuento muy colombiano por muchas circunstancias que ya hablaremos un poco más al respecto. Me pareció un cuento, no sé, como fresco, por ponerle algún calificativo, Ujú, no, se me pasó rápido. Me pareció muy dinámico. ujú. Ah, y quisiera empezar preguntándote qué te parece esa elección de narrador. Nos estamos conociendo la historia de Maravilla y el título como tal hace mención al personaje de Maravilla, pero no estamos escuchando a Maravilla, estamos escuchando a su patrona o a una persona con la que tiene una relación pseudo laboral. Entonces te quería preguntar qué te parece esa escogencia de personaje, esa escogencia de narrador para conocer esta historia. Wow, bueno, pues es muy interesante. De hecho, también es parte de pronto de por qué escogí esta lectura para hoy. De hecho, este no fue el primer cuento que leí de esta selección. Hay otro cuento que se llama Modus Operandi. Pues que estaba entre estos dos, sin embargo, este me pareció, pues como tú dices, bastante fresco y bueno, dadas las características de la lectura que quería tener para hoy, pues por eso lo escogí. Y bueno, hago un paréntesis para saludar a Homer255. Muchísimas gracias por visitarnos, por escribir en nuestro chat. Aquí veo que nos dices que pues nos mandas un abrazo desde España. Lo mismo para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos preguntas que si conocemos la opinión de Cortázar sobre la estructura del cuento. Y no, ¿tú la conoces, Iván? No, no tengo referencia. No, si nos puedes contar, Homer, estamos súper pendientes. Mientras tanto, bueno, les contaba que quería esta lectura así súper fresca y digamos que en el otro cuento es la misma narradora. De hecho, es muy curioso porque ayer hablábamos en otro espacio que teníamos en el club de lectura de Mirabilia. Estábamos hablando precisamente de los narradores, cuando el narrador de pronto no tiene límite con el escritor. Entonces acá me parece que son historias que van muy de la mano de la autora. Entonces digamos que para complementar eso, quería leerte la presentación de la lectora, pues de este cuento, donde hicieron una presentación de la autora. Entonces dice así: Lenguas de Fuego, que es el libro donde está este cuento, permite acercarse desde adentro con una delicadeza iluminadora al alma de un sector de nuestra sociedad. Aborda la construcción de un universo familiar capaz de dar cuenta de la multiplicidad y complejidad de las relaciones que establecen entre sí los personajes. Ana María, la esposa, es una arquitecta que no ejerce su profesión. Su compromiso principal es hacer del mundo un espacio propicio para todos los miembros de su círculo familiar, oficio que al tiempo que
le permite ser testigo o ubicuo, la induce a convertirse en narradora y a buscar en la escritura una posibilidad de redención. Escribiendo intento rescatarme de mi vida, de mi buena vida. La rearmo en otros términos para librarla del uso diario que la gasta, que la afea, dice. En esa búsqueda de redención de la narradora, su autora consigue armar un volumen lleno de belleza y en donde, según dice, la otra Ana María va rescatando el instante y algo que pasa inadvertido, es atrapado, disecado, diseccionado para ser leído por otro. Esto lo escribe José Libardo Porras en la presentación del libro. Entonces, creo que es bastante interesante porque pues yo puedo ver aquí que hay mucha relación entre la autora y este personaje. De hecho, como te decía, también es muy particular porque el otro cuento también es narrado por ella misma, pero pues con otra parte de la familia y pues también sale su esposo y esto, entonces digamos que no son, o sea, pensaría que son cuentos complementarios porque pues tienen la misma voz narrativa, pero pues nos habla también de la familia, digamos que podemos hablar de algo así como un universo que construye esta autora, pero pues también es algo muy pequeño, muy familiar y pues eso es lo que hace que de pronto uno se quede como pensando y relacionándose con estos personajes. Entonces, pues como es, digamos, la historia de ella, de esta narradora, pues pienso que es como lo ve ella, ¿no? Y esta persona maravilla pues hace parte de su cotidianidad, ¿no? Entonces, como nos dice, está en todos lados del cuento, está en todos lados de su casa, pero es ella quien nos lo cuenta, ¿no? Entonces creo que es una lección bastante particular, pero es también lo que hace de pronto que el estilo resalte un poco más. No sé cómo lo ves tú. Sí, es como el mundo de este personaje maravilla a través de los ojos de un tercero y eso nos permite ver tal vez ciertos matices que en el personaje mismo no veríamos. Por ejemplo, cuando mencionan este asunto de que hay gente que dice que es un alcohólico y que puede ser alguien problemático. Hay otra gente que dice que es una persona muy noble, trabajadora, completamente inofensiva. Tal vez esos matices o esas distintas perspectivas no las podríamos ver si quien nos estuviera contando el cuento fuera el mismo Maravilla. Entonces, me parece que es una mirada, si bien externa del personaje, tal vez un poco más amplia por esas distintas voces que podemos encontrar ahí. Y teniendo en cuenta eso, precisamente también te quería preguntar, y aprovechando también la presencia de Hammer 255, es probable que haya personas de otros países que, que no tengan referencia a este tipo de personajes. No sé, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, aquí en Colombia es muy común ponerle ese apodo de Maravilla a personas con las características de este cuento. Es pues el personaje que nos están describiendo acá es básicamente lo que en muchos sitios de Colombia se conoce como un todero, que es una persona que hace de todo pero no tiene un trabajo como tal. Es, no sé, la persona que si uno tiene algún asunto de jardinería, lo va y lo llama y le dice que vaya y corte el pasto o que pode las plantas y le paga un dinero, pero no es un trabajo como tal, no es un trabajo formal como tal, sino que es la persona que en el barrio o en el conjunto o en el sitio en el que uno vive, como que todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que hace lo que sea, fontanería, electricidad, podar las plantas, arreglar un carro, bueno, tiene como conocimientos varios y hace cualquier oficio que se requiera a cambio de una paga. Uh, ¿Cómo te parece la caracterización de esa persona o de ese rol en este cuento? ¿Te parece que es acertada desde el punto de vista de la narradora? Obviamente no tiene que ser acertada, es decir,
el cuento puede estar pretendiendo mostrarnos esa visión de alguien externo, y esa visión obviamente puede ser equivocada de alguna manera, pero te quería preguntar si, más bien la pregunta va así: ¿esa voz de esta patrona es creíble o te pareció creíble en la historia, en la manera en la que se refiere a Maravilla? Sí, digamos que en ese caso, sí, yo la veo muy, pues la veo como alguien con quien tiene familiaridad, ¿no? Digamos que algo que hace muy particular de pronto nuestra literatura, o bueno, que a mi modo de ver, es precisamente es que aquí... el lenguaje de los libros, ese lenguaje como tan técnico, pues ya uno reconoce eso y entonces dice como, no, pero una persona no va a hablar así. Entonces, pero digamos que esta narradora sí es muy espontánea cuando se dirige a él. Y sí, yo, digamos que en la forma, las palabras que usa y esto, sí me parece que es plausible que alguien le hable así a otra persona, a la persona que le ayuda. De hecho, sí, también soy familiar como a esa figura. Porque sí, en la casa de mi abuela, por ejemplo, estaba esa figura. Entonces, sí, era la persona a la que se recurría para todo, ¿no? Entonces, no, hay que arreglar. Lo que ella decía, esa anécdota de que lo de la llave, que él estaba por allá debajo y pum, encontró la llave. Es como una voz que está por ahí siempre, así no lo vea. Entonces sí, me parece que tanto la figura, esa figura del todero, está pues lograda, digamos que se nota que por lo menos le es familiar. Y pues la voz de la narradora refiriéndose a él, sí, de hecho no encontraría como algo artificial ahí. Sí veo como bueno, una relación ahí como de clase social, ¿no? Entonces veo como la crítica a la señora, aunque la crítica a que el señor se la pasaba borracho por ahí, pero pues no deja de estar en su trabajo. Y también pues la crítica que vemos ahí debajo, o bueno, no crítica, sino como la situación que vemos, pues de ese tema de la cédula, ese tema de que él nunca quiere ir y bueno, que al final pues es un trámite bastante engorroso, que también pienso que pues muchos hemos pasado por ahí, por ese tema de tener ese dolor de cabeza que es no tener la cédula. Entonces sí, creo que está, pues me pareció que está logrado, digamos que no se siente falso, no se siente como que esta persona nunca ha tenido ese problema y entonces se puso a escribir sobre eso. No, pienso que son historias, como bien lo dice la presentación que hacen del libro. Pues es algo que ella conoce muy bien, ¿no? Entonces es un mundo muy íntimo, pero al mismo tiempo pues tiene una situación que puede ser reconocida por un círculo más grande. Entonces sí, me parece que está logrado en ese sentido. No sé qué opinas tú. Sí, precisamente me interesa ese asunto de que es una historia íntima, porque estamos hablando pues de esta familia que poco a poco se ha ido fragmentando. Tenemos la vieja historia del meme del terreno del abuelo, que todos los tíos se disputan en Navidad. Y entonces acá sí tenemos ese gran espacio que poco a poco se ha ido como desvaneciendo. La misma autora, perdón, la misma narradora hacia el final, como que anhela un poco esa unión, diciendo que pues ya las cosas como que no están donde deberían estar. Cada uno tiene sus cosas aparte, y a Maravilla le toca ir de casa en casa buscando el taladro, la pala, las cosas para hacer su trabajo, porque están como que cada vez más separados, como que cada vez más individualizados. Mm. Y sin embargo la historia o la narración no tiene ese tono, eh, no es como un tono privado, es como una historia con la que, como tú lo mencionabas,
prácticamente cualquier colombiano que haya conocido a una persona como Maravilla se puede relacionar, es como una historia común. Entonces, la forma en la que está narrada, la forma en la que está contada, sí me parece que es muy cercana, a pesar de ser una historia íntima, que uno podría decir como la narradora o la autora está volcando una historia personal en su narración. Es una historia con la que uno se puede identificar muy fácilmente. Y, y sí, yo sentí el relato precisamente por eso, lo sentí como fresco, como dinámico, porque a pesar de que se hay unas cositas que uno puede ir detectando ahí, lo del supuesto alcoholismo de Maravilla y cómo lo ven estas personas desde fuera, sí Mm, se ve como, como un cierto distanciamiento, como un cierto recelo a ese tipo de cosas, pero mm, no se ve como un juzgamiento, no se ve como una crítica, no se ve como algo así tajante que el cuento nos esté diciendo es que este cuento está dividido entre los patrones y Maravilla. Sí hay pues algunas cositas ahí, pero el cuento va más como a que se ha forjado cierta familiaridad entre ellos y, y pues es una familiaridad que en esas circunstancias pues es como medio rara, como que la persona ya ha pasado tanto tiempo sirviendo o haciendo estos servicios que lo ven ya como un miembro de la familia, pero igual sigue estando ese limitante de lo de la cédula, ¿no? Que es lo que marca el cuento y es como, hermano, usted lo queremos mucho, usted es como de la familia, usted hace las cosas súper bien, pero hermano, es que el día que usted se me caiga de una escalera, ¿yo qué voy a hacer? Entonces es un problema como muy común, sobre todo pues en nuestro país, y hoy en día más con la cuestión de la pandemia y todo lo que ha pasado a nivel socioeconómico. El año pasado, en diciembre de 2020, el Departamento de Estadísticas señalaba que más o menos el 49% en promedio de la población colombiana está en la informalidad, que es pues algo realmente aterrador. Casi la mitad de la población no tiene un trabajo formal y todo lo que implica un trabajo formal, que es básicamente pues como la tensión que introduce el cuento de la cédula en el relato, que en principio no le parece como muy, como en cierto sentido cómico, y pues por lo que tú ujú. mencionabas, que para los que no viven en Colombia, bueno, hoy en día no es tanto. Con la pandemia se puso un poquito más feo, pero es un trámite que es muy cansón de hacer. En general sacar papeles es una vaina muy aburrida y muy cansona y a uno no le gusta y es un estrés hacer esa vaina. Y pues nos imaginamos que esta historia, pues no nos dicen como explícitamente en dónde está ocurriendo, pero en las zonas rurales es todavía peor. Yo recuerdo en una época en la que vi muchas historias de la Registraduría Nacional, de cómo se sacaban los documentos en zonas rurales o en zonas alejadas. Eso es un camello, o sea, la registraduría, si existe un punto de registraduría en el sitio, bien, pero si no existe, la registraduría vaya por allá como cada 6 meses, cada año, y eso es un camello porque pues muchas veces es población que en la mayoría tiene algún grado de analfabetismo, no saben escribir, no saben leer, y pues para eso hay que, no sé, poner una firma. Hay unas historias súper densas de cómo funcionarios de la registraduría se inventaban los nombres de la gente y les ponían nombres súper despectivos porque la persona no sabía escribir su nombre, No se podía. no podía Ujú. poner una firma y se les inventaban cualquier mamarracho ahí, pues unas situaciones rocambolescas y súper absurdas que pues bueno, pasan en países como el nuestro, pero es Mm. un trámite engorroso, es un trámite cansón de hacer. En la ciudad es difícil, pues imagínense en la zona rural. Y, y pues eso es lo que está de fondo ahí, ¿no?
una persona o estas personas, los toderos, las personas que hacen estos oficios, por lo general no están contratados, no tienen un sueldo, no tienen seguridad social, no tienen pensión, no tienen salud, no tienen nada más allá de pues la plata que la gente les da en contraprestación de su servicio. Entonces son personas que, como nos cuenta la narradora en esta historia, eh, pues está la constante preocupación de que si esta persona se lastima, sufre un accidente haciendo su trabajo, pues eso es un problema, no solo para la persona, sino también para quien lo contrató, porque pues eso hasta puede llegar a ser ilegal, ¿no? Ujú. Entonces, toda esa tensión, todo ese cuento que está girando ahí alrededor de la cédula y de que Maravilla no la saque por las razones que sean, porque no nos cuentan tampoco muy bien, ¿no? Nos dicen como, sí, él dice que mañana va, pero pues como que no sabemos. Y tampoco sabemos muy bien porque el cuento lo deja ahí como en el aire, no sabemos si no va por pereza, si no va porque no se puede, si no va porque no tiene dinero, porque pues sacar la cédula también cuesta dinero. Mm. No sabemos si es un asunto ahí con sus problemas con el alcohol, no sabemos qué es lo que hay ahí de fondo. Y pues el cuento tampoco se preocupa por contarnos porque no es como el propósito de la historia. Pero sí se siente como muy... Sí, si yo estuviera en el puesto de Maravilla, tal vez también estaría con las mismas dicotomías de qué pereza ir a sacar ese papel. Voy, Y no voy. sí, sí, sí. Y sobre todo como poniéndose en el papel de él, uno también podría llegar a preguntarse como, ¿y para qué lo quiero? O sea, yo ¿para qué quiero? O sea, yo vengo, hago el trabajo, usted me paga, ya, punto. ¿Qué más necesitamos? Que es algo que pasa mucho también en el país, ¿no? El conocimiento con respecto a las leyes laborales es mínimo, incluso entre personas que se precian de ser muy educadas. No sé, no hay muchos de nosotros que conozcamos el código del trabajo, por ejemplo. No hay muchos de nosotros que conozcamos las leyes que rigen cuando uno tiene un empleo. No sé, yo la primera vez que fui a firmar un contrato, esa vaina era chino para mí. Yo no tenía ni idea qué derechos, qué deberes tenía, no sabía nada. Cuando fui a firmar me cogió la primera empresa de pensiones que estaba por ahí y me registró en esa vaina. Yo no tenía ni idea de qué era eso. O sea, es una vaina realmente loca. Y uno conoce historias de gente que incluso la han metido a cosas súper raras precisamente por eso, porque uno no sabe de eso. Y es grave, uno debería saber. Entonces, pues sí, yo me imagino un poco, aquí como tenemos la visión de la narradora, pues obviamente vivimos su angustia de que esta persona siga yendo a trabajar sin papeles y que en cualquier momento pase algo. Y pues también su angustia queda también un poco ahí en el aire, si es una angustia de preocupación por Maravilla, por todos los años que han convivido y porque ya lo ven como un miembro más de la familia, o si es una angustia porque donde el tipo se friegue, pues ellos se friegan, ¿no? Porque eso es grave, o sea, aquí en el país eso es grave y puede llevar Mm. demandas multimillonarias y es un problema legal fuerte. Tremendo. Entonces, aquí tenemos esa perspectiva de la narradora. Pero pues sí, si uno piensa de pronto tal vez como Maravilla, uno puede decir como, pues sí, pues pa qué carajos quiero ese papel, qué pereza ir a sacarlo, y si usted me está pagando, pues yo estoy bien, entonces sí, qué más le hacemos, ¿no? Bueno, aunque yo sí difiero un poquito y es que uno no sabe, por ejemplo, lo necesaria que es la cédula hasta que no la tiene, ¿no? También sí. Por experiencia personal, no sé, ¿cuándo fue que me quedé sin cédula? Como el año pasado, a principios del año pasado. Y no, eso es un complique porque pues aún cuando, es que es algo que uno tiene dada por sentado, por lo menos digamos que en el contexto donde estamos. Entonces, pues
para muchas cosas necesitas la cédula, sea para ir, por ejemplo, a la EPS, a la entidad prestadora de salud, o pues para cualquier trámite bobito, te están pidiendo la cédula. Incluso, no sé, si vas por la calle y hay alguien, policía o algo pidiendo papeles, pues es terrible y uno creo que no lo sabe hasta que efectivamente no la tiene y bueno, digamos que el trámite de pronto para quienes están por fuera, pues es también súper engorroso, que creería yo, empezando como a especular ahí, pues yo pensaría que es una mezcla de muchos factores por los cuales él no va por la cédula. Entonces, bueno, directamente dice que es por plata, pero también se nota la pereza porque es que toca ir a tomarse las fotos y el examen de sangre y tal. Además que si eso es así, quiere decir que entonces nunca ha tenido la cédula, porque pues esos son los trámites que se hacen cuando la sacas por primera vez. Entonces, imagínate, y pues yo no sé cómo lo viste, pues ahí se nota que es una persona ya mayor. Entonces, pues imagínate, el tema, digamos que tiene un trasfondo ahí también de cómo llegas a una edad sin la cédula, ¿no? Entonces también es como un descuido personal, pero también hay unos tintes y es que hay una tipo, podríamos hablar, tal vez, no sé si es sobre análisis de pronto, que habla de esas instituciones, ¿no? Y digamos que hablando, por ejemplo, del tema de la salud, también por experiencia, también he estado en una situación, por ejemplo, en la que si no tienes documento y si no tienes entidad prestadora de salud, pues eres invisible, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hablando de la famosa reforma a la salud, que es uno de los puntos que estaban como pendientes o estaban en reclamo en las protestas, pues digamos que si eso es así, sin reforma, pues imagínate cómo era, o bueno, no sé si va a seguir siendo, con alguna otra reforma de estas que se les ocurra, ¿no? Entonces es un tema también institucional, como te digo, no sé que sí haya sido la intención de la autora, pero sí siento que ahí debajo de esa historia, pues hay también una descripción entre líneas de lo que son esas instituciones. Entonces sí, el tema de la demora, el tema de que cuando sacas por primera vez la cédula, entonces te dan un papel ahí, pero el papel no te sirve para muchas cosas, solamente te dice que es un trámite. Si te la roban, si se te pierde, peor, es una hoja y simplemente dice como esto es para que sepan que está en trámite, pero no sirve como un documento como tal. Entonces, pues imagínate, y estamos hablando de pues el documento clave, el documento de identidad por excelencia, ¿no? O sea, sabemos que en otros países, de pronto, o para las personas extranjeras, pues, no sé, hay pasaportes, hay licencia de conducción. Aquí, digamos que es esa cédula, es ese documento. eh, y es muy diciente de pronto de esas situaciones, ¿no? Algo tan minúsculo, como te digo, uno solo lo siente cuando no la tiene. Pues si no la tienes pues te llevas un montón de trabas, para tenerla pues también es un montón de trabas. Entonces sí, siento que ahí, más que todo por eso también lo escogí, para que pudiéramos hablar como de esas cosas que, si uno dice, bueno, un cuento colombiano, sí, también tenemos esas situaciones, ¿no? Sí, claro, es en parte el absurdo de la institucionalidad, de sus falencias, de su falta de penetración en ciertas zonas, porque también pues uno podría decir, sí, pues es que el tipo es un dejado, no se le ha dado la gana de sacarla, pero pues también hay muchas zonas en las que ni siquiera hay cómo sacarla, o sea, y es verídico, hay zonas del país, hay zonas de nuestro país en los cuales la persona tiene que desplazarse horas para llegar a una cabecera municipal o a una ciudad capital de algún departamento para poder hacer estos trámites. Entonces uno dice,
¿para qué? O sea, si la persona vive por allá en un rincón olvidado de Dios, en donde no llega nadie ni nada, y ha llevado su vida, ha vivido su vida tranquilo sin necesidad de ese papel, pues la persona muy fácilmente puede decir, yo para qué me voy a pegar severo viaje para sacar un papel que no me va a servir para nada. Y obviamente o sea, nosotros tenemos la concepción de que es un documento indispensable porque para Mm, nosotros lo es. O sea, uno moverse en la ciudad sin ese papel es mm, prácticamente como salir desnudo. Por mm, lo que tú mencionabas, yo también cuando a mí se me perdió la cédula, eso fue un trauma tremendo porque no podía hacer nada, ni cosas de mm, salud, no podía sacar plata del banco, no podía mm, hacer ningún trámite, o sea, para pedir un trabajo le piden uno la cédula, es un karma andar sin ese bicho, sin ese papel en una ciudad. Pero en, no sé, de pronto en el campo no lo ven tan así. sí, Y no, es posible, uno puede encontrarse gente adulta, anciana, gente ya muy vieja, que nunca la sacó y nunca se interesó por eso porque no le representa absolutamente nada. mm, Y eso creo que, pues bueno, en el cuento tiene como ese matiz medio tragicómico de lo que hablábamos entre la visión de la narradora y la visión de Maravilla con respecto al documento. Pero si uno se pone a pensar en términos de gobernabilidad, es algo supremamente grave. O sea, que una persona, que un ciudadano no le vea ninguna utilidad al documento de identidad de su país eh, es algo que sí, está entre la tragedia y la comedia. O sea, eh, es para nosotros como citadinos, pues lo vemos como un papel que le da uno acceso a prácticamente todo: educación, salud, estar bancarizado, tener seguridad social. Bueno, es un papel que le da uno acceso a un montón de cosas y a un montón de beneficios, porque pues también muchos programas sociales que adelantan los gobiernos pues son para sus nacionales, y la manera de probar que uno es nacional pues es teniendo el pinche papel ese, y que una persona no le ve utilidad a eso precisamente porque el Estado nunca le ha servido para nada. Es algo que uno dice como, por Dios, o sea, el nivel de desgobierno en ciertas zonas del país es tremendamente grande. Pues para que existan mm. personas que no le vean uso a esa vaina. O sí, está tan devaluado el hecho de identificarse como un nacional que, pues sí, como que no importa. O sea, uno fácilmente podría ser apátrida y nada va a cambiar en su vida. O sea, no va a tener ninguna repercusión en su vida. Entonces, sí, creo Ujú. que ahí de fondo, obviamente el cuento no lo trata así y no creo que pretenda hacerlo. No creo que pretenda hacer una denuncia con respecto a esa gobernabilidad. Pero sí, si uno se pone a ver los casos que el cuento retrata, o los casos que uno ha visto en la realidad que el cuento retrata, sí se puede dar cuenta uno que, no sé, uno puede entender perfectamente a Maravillas. Uno puede entender por qué le da pereza, o por qué no quiere sacarlo, o por qué no ha ido a sacarla. Eh, porque no la ha necesitado, porque no, eso no le importa, y punto. Nada más que se ve claro, es eso que tú dices, de pronto y que es lo que veo que se logra ahí en la narración, y es el tema de que la preocupada es la narradora, porque pues ella de pronto sí está en ese contexto en el que, claro, salir, de hecho me pareció muy cómico cuando ella va a salir y entonces empieza a decirle, es que, bueno, aquí le dejo la llave y esto queda ahí y ojo por ahí, no sé. Si pasa en tu casa, en la mía sí, todo el tiempo, entonces como eh, va a salir, entonces lleve esto, y una de las preguntas casuales siempre es, ¿lleva la cédula? Entonces digamos que se nota muchísimo ese conocimiento, y se nota mucho también, bueno, que la preocupada es ella, ¿no? Por diferentes factores, pero sí, se nota mucho el contexto, o se puede hablar de pronto de la diferencia de contextos ahí, ¿no? Entonces él, pues es
está en sus cosas, arriesgándose, evidentemente, pues está manejando materiales, está subiendo, bajando y todo, pero pues no lo ve como una necesidad, ¿no? Y como te digo, pareciera que el texto nos indique que es la primera vez que la va a sacar, entonces nunca la ha tenido, pues en este momento como que, pues esto le sirve a la autora para contarnos a manera de anécdota, pero pues definitivamente sí, para este personaje de pronto no es una prioridad, ¿no? Sí, total. Yo creo que como esa relación con respecto a ese documento que nos presentan de parte y parte es lo que le da como ese... Sí, es una historia muy... uno se la puede tomar como muy cómicamente y pensar en la situación y decir como va así que pereza tener que hacer esos trámites y yo lo único que quiero es trabajar y de pronto ir a tomarme una cerveza y ya, esa ha sido mi Ya. vida y no sé por qué quieren venir a cambiármela. Mm, Uno se lo puede tomar también por el lado de sí, ese desinterés y esa falta de vínculo con la nación, pues que es lo que representa la cédula finalmente, e interpretarlo pues por lados mucho más sociopolíticos, como una crítica, como una invitación, bueno, no sé, muchas maneras. No creo, como he dicho, no creo que el cuento tenga esas pretensiones y no las necesita mm, para mm, hacer una buena historia. En términos de lo que cuenta me pareció una historia muy interesante, muy nuestra, con la que uno se puede mm, relacionar muy fácilmente. Sentí que sin necesidad de hacer muchas referencias a cosas como así súper colombianas, pues bueno, por ahí tenemos el desayuno, pero es un desayuno común y corriente, o sea, un huevo y una arepa, yo creo que es algo que se puede encontrar en muchos países, no tiene nada de marca colombiana como tal. Entonces, mm, sin necesidad de forzar las referencias, sin necesidad de forzar el lenguaje, porque tampoco vi un lenguaje así súper reforzado, mm, como con expresiones muy colombianas o muy de nuestro contexto. Sin necesidad de hacer eso, nos entrega una historia que fácilmente, como tú decías, pudo haber sido la historia de nuestros abuelos, la historia de nuestros padres, una historia que nos puede estar pasando en el lugar en el que estamos viviendo. Sí, me pareció una historia muy familiar y me gustó que no necesitó esos meter a palancazos las cosas para hacerla familiar. Es una historia que se disfruta. De pronto, siendo colombiano, uno la puede disfrutar un poco más por sentirse más relacionado con el asunto, pero tampoco creo que no se pueda universalizar hasta cierto punto. Entonces, me gustó mucho por ese lado y me pareció una historia muy refrescante. Entonces, mm, pues nada, quería darte las gracias por habernos traído esta historia, por presentarnos a esta autora. mm. Eh, si el cuento hace parte de otro tipo de relatos que tienen la misma narradora, como tú nos contabas, pues queda uno como enganchado ahí y con ganas de conocer de pronto otros cuentos que más nos tiene que contar esta narradora, qué más cosas pasan en su vida, si Mm, son igual de, no sé, si son tragedias, si son comedias, cómo las está abordando y, y pues por presentarnos esa visión, que si bien tiene detrás una realidad que puede ser un poco densa, como el tema de la informalidad laboral o el tema de la informalidad, pues, en este tipo de documentos, nos la cuenta de una manera muy amigable y muy amena. Muchas gracias por esta historia. No sé si nos quieras dejar alguna reflexión final. No, básicamente la invitación que les hacemos siempre, bueno, el primero que todo el agradecimiento a las personas que nos acompañan, que nos apoyan, que a pesar de que no pueden estar con nosotros en vivo, están en nuestras retransmisiones, están en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden, pues este espacio es para ustedes, está abierto, lo que necesiten, ya saben, estamos a
un mensaje de distancia. Si quieren que leamos toquemos algún tema, tienen de pronto alguna historia que les haya cambiado la vida y quieren que le cambie la vida a alguien más, pues sí, nos pueden escribir. Estamos en todas las redes sociales, como ya saben, estamos en YouTube con nuestras retransmisiones. A las 8 de la noche se estrenan, 8 o 9 de la noche se estrenan los videos del día anterior. También estamos en nuestra comunidad en Facebook, donde estamos posteando eventos, iniciativas que tengan que ver con la lectura, con la escritura. No solamente libros, pueden ser eventos virtuales, etcétera. Estamos en Instagram, donde pueden estar viendo fragmentos de las lecturas que estamos haciendo, igual que en Twitter. Entonces, nada, la invitación es para que nos cuenten qué les parecen estas historias, conocen más autores de pronto que manejen este tipo de historias íntimas, pero que también puedan conversarse en un ambiente un poco más general. La invitación está abierta. Si tienen autores que quieren que conozcamos, pues perfecto, nos pueden contactar, estamos ahí para ustedes. Y a ti, Iván, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde, por acompañarme en estas lecturas. Y nada, solo me resta desearte a ti y a todas las personas que nos acompañan pues un muy buen fin de semana, y nosotros nos veremos a partir del lunes con una nueva semana de lecturas. Solamente nos resta desearles que la pasen muy bien, y pues como siempre nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao, que estén bien.